ya estamos de vuelta a la hora de opinar y mire, se ha hablado mucho de la austeridad de este gobierno, de la autollamada Cuarta Transformación, y en uno de los temas afectados es lo que ha pasado con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, que además de que tiene temas presupuestarios, ya sabe, de recorte, además de eso no se ha nombrado a la persona que encabece esta institución. Y para platicar de este tema nos acompaña, cosa que le agradezco, a Lidice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, activista, defensora de derechos humanos, y a quien le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Cómo estás, Lidice? Pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Una mosca que se nos coló. Oye, ¿qué tema tan importante? Porque pues de pronto, entre tantos asuntos como este que hablamos ahorita de las autodefensas y casos de alto impacto como el caso Robles, en fin, la economía, quizá no le ponemos suficiente atención a aspectos de la administración pública, como el Consejo, que platícanos un poco la naturaleza del Consejo, cuándo se crea, qué responsabilidades tiene, para entender por qué es relevante que hoy no tenga literalmente ni cabeza. Fíjate que sí, es un tema que sí nos preocupa muchísimo, pero además a mí particularmente me tiene muy triste. Déjame, te voy a hacer un poco el recuento para que sobre todo la audiencia nos palpe un poquito el tiempo que costó y por qué la tristeza y la lamentación y la preocupación de que esté todo esto parado. En 2001 se presenta la iniciativa México, ¿no?, de que se cree un algo en defensa y promoción y garantía de las personas con discapacidad. Pero es hasta 2006 que se aprueba en Naciones Unidas. Okay. Entonces, 2001 a 2006, ¿no? Y yo, además, en mi cabeza siempre decía, nos costó 5 años pensando en este cabildo. Ajá. Pero lo cierto es que no, costó mucho más, porque además desde antes ya se venía trabajando muchas organizaciones y muchas personas en el tema. Entonces, en 2006 se aprueba. En 2007 empieza la firma para la ratificación. ¿Cuándo estaba Felipe, ¿no?, Calderón de...? No, sí, estaba Felipe, pero ya cuando se aprueba, obviamente se crea ya la convención, ¿no?, que es lo que nos ocupa. Okay. Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y específicamente el artículo 33, es el que nos mandata, el que nos obliga a generar un organismo que promueva, que vigile. Es decir, el compromiso internacional, dado que en México los compromisos internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución, si tú estás en eso, tienes que ser consecuente y cumplir con el mandato. Y es crear, ahora sí, el Consejo. Exacto. ¿Y el Consejo se crea entonces en qué año? En 2007 ya empieza, antes había una oficina, ¿no?, en Presidencia, pero como tal, como Consejo Nacional, empieza en 2007. El punto aquí es que llámese Consejo o llámese como se llame, ¿no?, tiene que haber un organismo federal que genere esta transversalidad. Porque esto es muy importante. A ver, no es que sea un organismo para atender a personas con discapacidad, porque la persona con discapacidad no es que vaya a una sola ventanilla a que le arreglen la vida. Va, como cualquier persona con discapacidad o no con discapacidad, a hacer trámites, gestiones, a ejercer sus derechos, y el tema es si en la forma de operar del gobierno están incorporados procesos, criterios, facilidades, políticas de inclusión. Es decir, cuando dices es una política transversal, tiene que ver con el funcionamiento de todo el gobierno. Exacto, fíjate que acabas de dar en el clavo, porque efectivamente nuestra cultura pública estaba enfocada a ver a las personas con discapacidad desde el punto de vista asistencial y médico. Y entonces estaban encasilladas en el sistema DIF, ¿no? Y acostumbradas a tocar en la ventanilla y que entonces se les diera sillas de ruedas, prótesis, órtesis, etcétera, etcétera, y apoyos y cirugías. Pero no se trata de eso. Se trata, en efecto, de una política transversal, pero ¿qué quiere decir esto, no? ¿Con qué se come? Pues tiene que ver con la garantía absoluta y restricta de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y ahí es la enorme preocupación, porque si nosotros nos ponemos a pensar de verdad en el día a día, en tu vida cotidiana, nosotros estamos siendo vulnerados todos
constantemente. ¿Y a qué me refiero? Porque como no hay esa transversalidad, entonces no hay garantía real, efectiva, en las escuelas, en los centros de salud, en el transporte público, en el trabajo, en la comunidad. Es decir, hay el derecho a la no discriminación, ¿no?, que está siendo totalmente vulnerado y todo el tiempo, pues se vulneran todos los demás. ¿Por qué? Porque si va una madre a la escuela a inscribir a su niño con discapacidad, la que sea, ahorita no me voy a meter en ese detalle, la que sea, si no tienen las condiciones en las escuelas, pues sí, tienen que recibirlo en efecto. Sí, pero no le dan, tienen la estructura, no tienen el conocimiento. Ahora, ¿no? esto que nos estás planteando tú choca con la visión que ha dicho el presidente López Obrador, que en varias ocasiones, no sé si cambió y nos dirás, pero cuando le decían, oiga, necesitamos políticas transversales, lo que él dice, a ver, yo no creo en el tema de las instituciones, se les va a dar su dinero, como a otros grupos de la sociedad, y tiene una política de transferencia de recursos, que es la misma lógica de las estancias infantiles o la lógica de las escuelas de rehabilitación, que en lugar de que sea el Estado el que vea que estén en buen estado, se le va a entregar a los padres de familia para que ellos lo administren. Y dice, estamos transfiriendo recursos como nunca a las personas con discapacidad. Sí, eso es algo muy preocupante. Es necesario, creo que sí, el tema de las becas y los recursos son necesarios, sobre todo en aquellas comunidades donde en efecto hay mucha pobreza. Sin embargo, eso definitivamente, y lo digo con todas sus letras, no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo no se resuelve dando dinero. ¿Por qué? Porque tú necesitas ser una persona productiva. Y para ser una persona productiva necesitas primero tener conocimiento, es decir, es como el huevo y la gallina. Sí, si yo te excluyo del tema de educación, pues ya te excluí de un montón de temas, claro. Exacto. Si yo empiezo desde temprana edad a formarte, a educarte, vas a ser un adulto productivo. ¿Y qué significa? ¿En qué se traduce? No solamente en un adulto productivo para el país, sino además en personas plenas, Mario. Eso es importantísimo. De verdad creo que cuando tú tienes esa libertad de elegir cómo vivir tu vida, eres una persona plena. Claro. Y eso te lo da el ser una persona autónoma, independiente. Y eso te lo da el trabajo. Ahora, ¿cómo está operando hoy entonces el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad? Porque de entrada imagino que una institución que no tiene cabeza formal, pues ya te habla, digamos, de que no tiene la misma interlocución, porque no es lo mismo que te hable la persona encargada, que puede ser muy capaz, pero que no tiene el grado, digamos, del nombramiento del presidente, porque es un nombramiento presidencial, ¿no? Sí. Es como el caso de CONAPRED, por ejemplo, con el caso del CIPINA, es decir, son nombramientos presidenciales. En este caso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el presupuesto que tenía, los programas que tenía? Pues todo está parado, no se ha nombrado a alguien, hay alguna encargada de despacho, supongo. Está todo silencioso, ¿no? Me parece a mí que es muy grave porque eso implica que no se está trabajando en esta transversalidad. Y cuando yo hablo de transversalidad es horizontal y es vertical. Y eso incluye incluso a los municipios, en donde la política pública debe ser mucho más eficiente, mucho más efectiva y más precisa, ¿no? Es decir, más como el traje a la medida es en lo local, en el municipio, ¿no? Y el órgano federal debiera bajar a todos los municipios esta transversalidad. ¿Y cómo se hace? Pues atacando muchas cosas y atendiendo muchas. Es decir, no solamente tienes que generar una vinculación con todos los poderes, es decir, con los ejecutivos estatales y municipales, sino también con los legislativos, porque tiene que ver con la norma. Exacto, es un tema de que a esa oficina le toca impulsar leyes, así es, le toca impulsar políticas, le toca impulsar reglamentos, le toca estar encima de todos para que hagan lo que les toca hacer. Es decir, no necesariamente es la entrega de los recursos a esa institución, sino el rol que hace esa institución como una especie de gestor de lujo, porque tiene la representación de la autoridad para estar presionando a quien tiene que presionar. Y es lo que hoy no tienen las organizaciones. Ahora te pregunto, él le dice, ¿cómo ha sido el diálogo
en ausencia, digamos, de esta figura, pues con el gobierno, con las diferentes secretarías, porque imagino que esto también es muchas veces un puente para sensibilizar a las propias dependencias sobre estos temas. Mira, el diálogo ha sido muy complicado. Bueno, yo soy fundadora también, como desde la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, del Movimiento 312 y bueno, estoy... ¿Qué es? El Movimiento 312 es un movimiento que está integrado por muchas organizaciones, ya tenemos cerca de 300, y que se aboca a atender este tema, ¿no? Y sobre todo el tema de educación, salud, trabajo, accesibilidad. Entonces, a partir de ahí sí hemos estado en pláticas y en trabajo cercano con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, un poco también como para hacer esta intervención y empezar como a generar estas políticas, ¿no? Sin embargo, eso es un granito muy pequeño, porque en realidad lo que tendríamos que estar haciendo, o lo que tendrían que estar haciendo desde el gobierno y desde todas las instancias, es esa transversalidad que no solamente tiene que ver con la normativa del Congreso Federal, ¿no? Del Congreso de la Unión, sino también de los congresos estatales y las reglamentaciones municipales, desde los cabildos. Pero además, en efecto, tiene que ver también con las secretarías de Estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inclusión laboral, estamos hablando del acceso efectivo a la salud, estamos hablando de la educación. Yo no sé, ¿no? Y eso también es un gran obstáculo, esta mala relación histórica con los maestros y las maestras. Yo no sé cómo vaya la reforma educativa en ese sentido, si hasta qué punto se está contemplando. Hay un gran problema que valdría la pena también, y te daría pie a otro programa, discutir con los maestros y las maestras, que tiene que ver con la educación especial y la educación inclusiva, porque también hay un conflicto ahí. Se piensa que hay que tener se escuelas pretende, aparte, ¿no? que se pretende deshacernos, digamos, de la educación especial, cuando no es así. Cuando la el tema es educación la especial es inclusión. necesaria, Claro. ¿no? Es necesaria, es fundamental. Sí. Pero hay que insertarla en la educación regular para generar una educación inclusiva. En fin, hay que hacer una grandes tareas, pero además muchísimo trabajo. Y el tema es quién está... Y ahorita no se está Claro, haciendo. la pregunta es quién desde el gobierno federal está encabezando todo este trabajo, porque ahí están las organizaciones, pero no basta con el trabajo de las organizaciones, porque al final ustedes pueden visibilizar temas, pueden venir a espacios como este a hablar, pero quien tiene el presupuesto, ahora que viene, por ejemplo, el presupuesto del 2020, pues ¿quién va a llevar estos temas para que la Cámara de Diputados se asignen recursos? Así es. ¿No? Por eso la importancia, y además ya van 8 o 9 meses de esta administración, y que una institución de esa importancia siga sin un titular, una persona que lo encabece, Es bastante pues grave. habla del peso que se le está dando. Es ¿no? grave. Y es grave porque además son un gran número de personas. Estamos hablando de que sí somos alrededor de 10 a 15 millones, 14 millones de personas con discapacidad, y tú le sumas a esas personas sus familias. Estamos Claro, hablando de una claro. fuerte cantidad de personas excluidas del desarrollo social. Pues sí. Lídice, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la Gracias. oportunidad. Gracias a ti, seguiremos atentos al tema. Y gracias por habernos acompañado. A nombre de Leo Zuckerman, que ya estará mañana en punto de las 10 de la noche aquí en la Hora de Opinar. Yo le espero, ya lo sabe, el próximo domingo a las 11 en la Agenda Pública. Y mientras, le deseo que tenga usted, como siempre, una magnífica, pero una magnífica noche.